7:51, el impacto que puede tener en el comercio exterior esta crisis geopolítica entre Ucrania y Rusia, que también tiene, como hemos dicho, implicaciones económico-comerciales, pero sobre todo en el transporte marítimo. Y es que, evidentemente, esto, además del incremento del precio del petróleo, también complica la logística. Con nosotros el presidente de la Cámara Ecuatoriano-Turca, Fernando Rivadeneira, que además conoce mucho comercio exterior. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo vamos? Empecemos por esto último y luego entramos a la seguridad física de los puertos, que me parece que también es un tema muy complicado. ¿Cómo ve este impacto en el comercio mundial? Bueno, realmente es grave, ¿no? El sector exportador, especialmente el sector bananero, todo el sector exportador de comercio exterior, pero por el volumen, por la masa crítica de movimiento de contenedores, de TEUs, es el más afectado, ¿no? Usted conoce que este tema tiene dos influencias. Este conflicto está focalizado en el Mar Negro, ¿no? Usted entra por el Mar Mediterráneo y entra al Mar Negro. Por Turquía. Ahí hay mercados muy importantes para el Ecuador, inclusive el mismo mercado, por ahí. Por supuesto, el mismo mercado ucraniano, ¿no? Esto hoy día es un mar de alto riesgo, ¿sí? Y ya las navieras empiezan a tener pronunciamientos de suspender sus rutas a ese sector. Entonces, por ahí se abastece toda el Asia Media, parte del Asia Media, Georgia y los países, Azerbaiyán y ciertos países que están por allá. Ecuador sí tiene acceso comercial a esa zona. Por supuesto, son es un mercado importante. Son mercados importantes que en este momento, con la crisis logística, con el costo de los fletes, ¿no? Esta crisis tiene impacto. Usted conoce las bolsas de valores del mundo, han caído, están siendo afectadas y han subido los precios de las materias primas. Pero solo las materias primas relacionadas a la energía, petróleo y gas, por ejemplo, pero las materias primas nuestras, que son productos agrícolas. No. Estoy hablando de las materias primas que influyen en el empaque, en los costos de producción. Entonces, en los costos de producción usted tiene el costo del transporte, tiene el costo de los empaques, el plástico y todo lo que conlleva esto. La cadena de suministros. Por la cadena de suministros. Entonces, en este instante la situación ahorita es muy prematuro. Para el banano, para el camarón, para la pesca, para todo. Son dificultades, son temas muy delicados, muy sensibles. Y de por sí hay un problema serio en el costo de los fletes que se han duplicado, se han triplicado. En el costo final de un exportador este tema de los fletes, por ejemplo? ¿10, 20%? Sí. Hay casos, Byron, que se ha duplicado, en otros casos se ha triplicado. Realmente estamos viviendo problemas muy complicados en el comercio exterior ecuatoriano. Y si a esto le sumamos este problema que aún persiste, pese a los grandes esfuerzos que hace el gobierno, de contaminación en los puertos. Escuchábamos al secretario técnico de este tema de las zonas francas, que también podría ser ahí una ventana abierta para este tema de la contaminación. La situación es gravísima, Byron. Existe un trabajo. Tuve el privilegio que me invitaron a un comité de emergencia que han formado y que hay varios funcionarios con mucha certeza y mucho esfuerzo. Y ellos... yo considero que el tema del trabajo que han hecho serio y todo en relación a esto de la contaminación de contenedores, que no lo estoy dudando, tiene que elevarse de nivel, tiene que escalar, esto tiene que llegar al nivel... ¿Está siendo muy burocrático? Sí, no, nada de eso. Lo que sucede es que si usted lo tiene en un nivel de subsecretarios y un nivel de... No hay nivel de ejecución. No, tiene que tener un nivel de ejecución y creo, y mi sugerencia, independientemente del esfuerzo que hayan hecho, donde participan privados, gremios y dependencias del sector público, yo creo que tiene que escalar, esto tiene que ser liderado. Siempre se necesita un liderazgo y alguien que tome decisiones y que ponga fechas y que decida. Porque si no, es una reunión que tiene buenas intenciones y que mañana no se define. Por ejemplo, mire lo que pasó hace 2 semanas, casi 2 semanas, todavía no cumple 2 semanas. Estados Unidos le cerró las exportaciones del aguacate a México, ¿sí? Durante 1 semana. ¿Por qué razón? Por amenazas de estas carteles
a personal técnico portuario. Personal técnico de los Estados Unidos que hace inspecciones de calidad. Y aquí no una semana, un negocio, Byron, Estados Unidos suspende del aguacate un negocio de $3.000 millones para México. Y en Holanda, en el puerto de Rotterdam, que es tan importante, ya las autoridades europeas están considerando, tuvieron una reunión con el embajador de Ecuador en Europa, que esto es un tema que debe de ser verificado, lo que le estoy diciendo, pero hay una posición, están tan preocupados que están considerando suspender el origen ecuatoriano a ese puerto. Usted sabe lo que por la contaminación. Por la contaminación de contenedores. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Ya no es una discusión, Byron, ya no es una discusión de qué costo va a tener el escaneo del contenedor. Y no es una discusión, no hay peor costo que no dormir tranquilo. ¿Sí? Entonces, es un tema que sí se tiene, que lo han venido trabajando, pero que hay que definir. Y, oiga, es un tema público que necesita transparencia. O sea, el escáner debe ponerlo el puerto privado. Debe ponerlo los puertos privados o los puertos concesionados. Ya hubo un decreto ejecutivo del presidente que les dio un plazo, pero no conocemos. Byron, sería bueno que ustedes llamen a la Asociación de Puertos que debe haber, a los diferentes puertos y decir qué fecha están los escáneres. Porque, ¿qué sucede? De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y la posición del sector productivo es colaborar. Pero déjenme decirle esto, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. ¿Sí? Y lo que necesitan los compradores afuera y lo que necesitan los mercados, por ejemplo, el mercado de Turquía, necesita hechos concretos. El mercado de Turquía, que es un mercado importantísimo para el Ecuador, lo que quiere no es intenciones, lo que quiere es que los contenedores en el Ecuador salgan limpios y estén escaneados todos, que no nos garantiza que el 100%, pero es parte de la cadena de custodia, Byron. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Están haciendo esfuerzos los gremios, grandes esfuerzos, y los felicito y los aplaudo. Y ese comité debe de escalarse. Pero sí hay una realidad, Byron, que es importantísima. Tenemos que enviar señales concretas de cuándo se escanea. Y en esta cadena de custodia, Byron, por ejemplo, el puerto DP World, que es un puerto importantísimo, serio todo, debe el gobierno y el puerto, el Ministerio de Transporte que rige a los puertos, debe de exigir al puerto que entregue un certificado de escaneo a los exportadores para que haya la cadena de custodia. Hoy día no se entrega de parte del puerto. Para deslindar responsabilidades del puerto. Por supuesto, para que asuma la cadena de custodia al puerto y hagamos la trazabilidad correcta. Desde que entra el camión hasta que se pasa el barco. Y usted vaya haciendo ahí la cadena de custodia, y tenemos que trabajar en el tema de la certificación de los exportadores, de los operadores logísticos, de los transportistas, de los productores, buscar los recursos. Eso, Byron. Pero la situación es grave, Byron. Lamentablemente esto también contra el tiempo, pero Luis Fernando, me queda muy claro el tema. Muy amable, Byron, gracias. Luis Fernando Valleneira, presidente de la Cámara de Contenedores Turca, a propósito de esta crisis de los contenedores y sobre todo esto de la contaminación de los contenedores en los puertos. Nos vamos. Hoy a las 19 horas, recuerde, Andrea Orbe tendrá el resumen de este día miércoles 23. De mi parte, muchas gracias. Buenos días.